Good morning. Buenos días. Ángulos entre dos paralelas y una transversal. Este tema es importante porque, por ejemplo, cuando se ven vectores, estática en vectores, cuando se ven equilibrio, muchas veces se tienen arreglos de, por ejemplo, de cuerdas que mantienen este tipo de relaciones en los ángulos. Y esto te sirve para poder deducir el valor de algunos ángulos que no te los dan. Entonces es importante esto. Es un ejemplo de aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos rectas paralelas. Recuerden que las rectas paralelas son aquellas que, aunque las prolongues hasta el infinito, nunca se van a encontrar. Significa que tienen el mismo grado de inclinación. En este caso, esta recta que estoy señalando con esta otra, ambas tienen de inclinación, digamos así, 0 grados. O son, las dos son horizontales, por lo tanto son paralelas. Y tenemos una recta que las atraviesa, que se llama transversal, es esta de acá. Y ocurre cuando pasa este tipo de cosas, con esas paralelas y una transversal, se forman ciertos ángulos que tienen ciertas propiedades de igualdad. Ajá. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva. Pero lo que quiero que vean es esto. Aquí se forma un ángulo A, un ángulo B, ángulo C, ángulo D, ángulo E, ángulo F, ángulo G y ángulo H. Recuerden que el ángulo está formado por dos rectas. En este caso sería esta parte de aquí con esta de acá, esta recta, esta parte de la recta paralela con la parte de esta recta transversal forman el ángulo B. Y a su vez esta parte de la transversal con esta parte de la recta paralela forman el ángulo A. Y así, ¿no? Vamos a continuar. Ok, entonces aquí tenemos enunciadas algunas igualdades que existen entre los ángulos, ¿sí? Y esto lo podrías comprobar, por ejemplo, si tomas un transportador y trazas dos paralelas con una transversal, vas a observar que si los mides con el transportador, vas a encontrar ángulos que son iguales. Y vas a encontrar también ángulos que son suplementarios. Recuerda que los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver en esta parte. Fíjate, este ángulo A se ha comprobado, y lo puedes comprobar, como te digo, con el transportador, es igual a este ángulo D. Y estos ángulos entre sí se llaman ángulos opuestos por el vértice. El vértice es este punto donde cruzan las rectas, ¿sí? Este punto es el vértice, entonces son opuestos por el vértice porque uno está frente al otro. Entonces el ángulo A y el ángulo D son iguales. Todos esos que están aquí, las parejas de ángulos, son iguales. Y esa es la razón, porque son opuestos por el vértice. Siempre que tengas dos ángulos opuestos por el vértice, van a medir lo mismo. A su vez, A y H, ¿lo ves? H, H es como si fuera el ángulo D. ¿Por qué? Porque como la recta esta es paralela a esta de abajo, el ángulo que se sigue formando con la transversal es la misma, la paralela es como si fuera la misma, la de arriba y que la de abajo tienen la misma inclinación, por lo tanto el ángulo D es igual a H. Ajá. Y a este tipo de ángulos como A y H que están hasta afuera de este arreglo, están afuera, arriba y abajo afuera, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, se llaman ángulos alternos externos. Alternos, ¿por qué? Porque uno está del lado izquierdo, uno está del lado derecho y son externos, están por fuera. Y ya vimos por qué son iguales. Porque H es igual a D y D es igual a A. Entonces A es igual a H. Entonces los ángulos alternos externos, perdón, van a ser iguales. Ajá. Y entonces también tenemos G y B. G y B es la misma razón. Son alternos externos y son iguales por las mismas razones que ya mencioné. También el ángulo A y E. Se les llama a estos ángulos correspondientes. Y A y E tienen el mismo ángulo porque nuevamente es la misma transversal. La transversal tiene la misma inclinación a lo largo de toda ella. Y esta recta paralela
a esta otra, por lo tanto también tienen la misma inclinación. Si ambas tienen la misma inclinación, por lo tanto A y E miden lo mismo. Ajá. Y se les llama ángulos correspondientes, ¿ok? Esta posición, A con E, significa, o se le llama ángulo correspondiente. B y F, por la misma razón, también son correspondientes, y por lo tanto también son iguales. C y G, C con G también son ángulos correspondientes y también son iguales. D y H también son correspondientes, son iguales. D y E, se le llama ángulos alternos internos. D y E, por ser ángulos alternos internos, miden lo mismo. Y se puede llegar a la conclusión de por qué, ¿no? Porque todos entre sí guardan cierta igualdad. D y E son lo mismo, C y F también son lo mismo, se les llama ángulos alternos internos. Entonces, fíjense, alternos externos, los que están afuera, A y H, D y G, alternos externos, y los interiores, alternos internos, ese está a la izquierda, está a la derecha, por eso son alternos, está a la izquierda, está a la derecha, son alternos. Estas son las igualdades que se presentan. Y vamos a ver algo más. Los ángulos suplementarios, te recuerdo, los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Y recuerda que 180 grados es un ángulo que se forma desde aquí hasta acá. También recuerda que cuando llegas, por ejemplo, a la mitad, tuviera yo aquí una perpendicular, serían 90 grados. Y de este otro lado, 90 grados serían 90 más 90, 180 grados. Entonces, media vuelta es 180 grados. Una vuelta completa, 360. Es importante que lo sepas, ¿ok? Bueno, entonces, si te das cuenta, si de aquí para acá son 180 grados y está integrado por el ángulo A y el ángulo B, estos dos van a sumar 180 grados. Entonces, suplementarios son los que suman 180 grados y entonces A y B son suplementarios. También tenemos al ángulo C y al ángulo D. Pues de aquí para acá es media vuelta de circunferencia que está integrado por el ángulo C y el ángulo D, por lo tanto también son suplementarios. También el ángulo E y F, de aquí para acá, también miden 180, son suplementarios. E y H, la parte de aquí, también son suplementarios, suman 180. A y C, también hay suplementarios por acá, ¿eh? De acá para acá, también son 180 grados, ¿sí? Es media vuelta, ¿sí? También B y D, 180, ¿sí? Luego E y G, también esto es media vuelta, 180. También F y H, de aquí para acá también son 180, son suplementarios. G con A, G con A. Ah, ok, es que aquí no se ve tan bien, pero como decíamos, esta es paralela a esta de aquí, y entonces si G es igual a C porque son ángulos correspondientes, y C y A son suplementarios, por lo tanto, G, si recorriéramos a G para acá, me diría lo mismo que C, sería suplementario de A. G y A son suplementarios, y B y H también son suplementarios. Tiene que tener un poco de visión, ¿sí? Y vamos. Y vamos a ver aquí un ejercicio de aplicación, ¿sí? Muy atentos. Tenemos dos paralelas, tenemos una transversal, y dice, de acuerdo a la figura, si el ángulo E tiene un valor de 120 grados, es este de aquí, determinar el valor, ahí es el valor de los demás ángulos, argumentando por qué es utilizar lo que acabamos de aprender. Por ejemplo, si E va a 120 grados, dice A es igual a 120 grados por ser ángulo correspondiente al ángulo E. A y E son correspondientes y vimos hace un momento que los ángulos correspondientes son iguales. Esa es la justificación o la argumentación. Luego dice B igual a 60 grados, B igual a 60 grados por ser suplementario de A. Bueno, si A vimos que mide 120 grados, lo acabamos de afirmar, significa que este
debe de sumar con 120 grados 180, y el que suma 180 con 120 es 60. Por eso B es igual a 60. Luego C es igual a 60. Ah, ¿por qué? Porque es opuesto por el vértice con B, y eso también ya lo vimos hace un momento. Por eso es C igual a 60, pero también es 60 por ser suplementario de A. A y C suman 180, pero ya vimos que A mide 120, lo acabamos de deducir, por lo tanto este mide 60. Esa es otra razón para decir que C mide 60 grados. El ángulo D mide 120 grados por ser opuesto por el vértice con A. Recuerden que cuando son opuestos por el vértice están enfrente, son iguales. Y A ya determinamos que vale 120. Ok. Y también por ser suplementario de B. D y B miden 180. Y ya vimos que B mide 60. Entonces 60 más 120 te da 180. Por lo tanto D es 120. Luego el ángulo E mide 120 por dato del problema. Es decir, este ya me lo dieron. Este ya está dado, ya no tengo que especificar por. Luego F mide 60, ¿por qué? Por ser suplementario de. Recuerden que estos dos son suplementarios. 120, para que me sume 180, para ser suplementario se debe medir 60. Se mide 60. Ajá. Y también es suplementario F de H. Y H mide 120, ¿por qué? Porque es opuesto con el vértice con el ángulo E. Son 120, por lo tanto, el F que es suplementario de H debe medir 60. Esa es la razón. El ángulo G mide 60 grados por ser opuesto por el vértice de F. Ya vimos que este mide 60, lo acabamos de deducir, aquí está. Que es opuesto por el vértice, por lo tanto mide 60, pero por ser suplemento de H, también mide 60. Si de aquí para acá son suplementarios y H mide 120, entonces G mide 60. Y acá H. H mide 120 por ser opuesto por el vértice con E y también por ser suplementario de G. Suplementario con G y G mide 60, aquí está, mide 120. Así se manejan eh, estos ángulos suplementarios o estos ángulos iguales que se presentan en este arreglo entre dos paralelas y una transversal. Vamos a ver un último ejemplo. Aquí ya le vamos a meter un poco de ecuaciones. Fíjense. Este arreglo me dicen que este ángulo mide x más 2. Tengo el ángulo B, el ángulo C, D, E, F y H. Y este otro ángulo, x menos 20, va a ser el de aquí. Este es x más 1. Entonces ya tenemos esta variación. Ya no tenemos una letrita, tenemos una ecuación, tenemos una ecuación. Entonces vamos a echar mano de lo que ya aprendimos. Dice, los ángulos x más 2 y x menos 20, este con este, ¿sí? Son suplementarios, que ya lo habíamos visto. Este con este son suplementarios. Si son suplementarios, este de aquí abajo con este de acá sumado me da 180 grados. Entonces puedo hacer x más 2, que es este de aquí, más x menos 20, que es este de acá, suman o dan 180 grados. Si reduzco x más x, me queda 2x. 2 menos 20 me queda menos 18, igual a 180 grados. Tengo una ecuación de primer grado. Y entonces reduzco, despejo, 2x es igual a 180 menos 18, que está lo paso sumando al otro lado. Y entonces 2x es igual a 198 grados. Si despejo, el x va a ser entonces 198 entre 2. Aquí está. Aquí se me movió, esta tenía que quedar x igual a 198 entre 2. ¿Sí? Eso ya sabemos hacer, le dimos ecuaciones también. Y si hago 198 entre 2, queda que x es igual a 99 grados. Bueno, si x es igual a 99 grados, entonces este ángulo de aquí, x más 2, va a ser 99, que va a medir x más 2, 101 grados. Este mide 101 grados. ¿Sí? Y también el ángulo de acá abajo, x menos 20, va a ser entonces 99 menos 20, que va a 79 grados. Entonces, si te das cuenta, como eran suplementarios que lo dijimos al inicio de aquí, x más 2 con x menos 20 debe de sumar 180 grados. Y si te das cuenta, 101 grados que salió aquí, más 79 grados que salió acá abajo, dan 180 grados. All right. Entonces, ya vimos, este ángulo mide 101 grados, este mide 79.
Bueno, y entonces eso me sirve para deducir los otros ángulos que ya vimos cómo. Entonces, el valor de los ángulos es entonces el ángulo B. B es suplementario de x más 2, entonces 180 grados a 180 grados. Le resto este pedazo, me va a dar cuánto es B. Entonces, x 180 menos x más 2, que es este ángulo de aquí, te daría 180. El menos multiplica la x, queda 180 menos 99 que vale la x, y menos por más, te queda menos 2. Si haces esta operación, te queda 180 menos 99 menos 2, te queda 79 grados. ¿Sí? Eso es lo que vale D. Y es cierto, 79 grados más los 101 que vale x más 2 está por aquí, 101 más 79 te da 180. Vamos bien. El ángulo C, por ser opuesto con el vértice con B, que ya vimos, vale también 79 grados. El ángulo D, por ser opuesto con el vértice con x más 2, pero x más 2 vale 101, entonces vale 101 grados D. Y también por ser suplementario del ángulo, no sé. Y C ya vimos que vale 79. Bueno, el ángulo E está por acá, eh, vale 101. ¿Por qué? Por ser alterno interno con D. D es este de acá, alterno interno, los alternos internos son iguales y D ya vimos que mide 101. ¿Sí? Pero también por ser suplementario con x menos 20. X menos 20 mide 79. Entonces aquí son 79 y este es suplementario, aquí son 101. ¿Sí? El ángulo F mide 79 grados por ser suplementario de E y E mide 101. ¿Sí? Aparte por ser opuesto con el vértice con x menos 20 y x menos 20 mide 99, perdón, 79. Ya, x menos 20 se me olvidó. Luego tenemos el ángulo H. El ángulo H es opuesto con el vértice con E, perdón, y ella vimos que mide 101 grados. Pero también por ser suplementario de F, y F quedamos que mide x menos 20 porque es opuesto por el vértice, y x menos 20 es 79. Entonces 79 más 101 va a dar 180. Y aquí tenemos, hay que estudiar esto. Al principio como que es confuso, ¿no? Pero es cuestión de también familiarizarse con esto. Bueno, les agradezco mucho. All right now. Thank you. Y gracias por estudiar el tema con este video. Y si aprendiste algo nuevo, regálame un like. Hasta luego. Gracias.